Salmos capítulo 12, y he titulado este sermón, Dios es veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. No sé cuántos de ustedes se acuerdan lo que es un faro de luz. ¿Ustedes se acuerdan? Hoy no funciona tanto como antes, ¿verdad? Hoy, a medida de que la tecnología, los GPS y todos los adelantos de tecnología dentro del barco, los faros de luz no son tan importantes. Pero en ciertos siglos pasados, el faro era de suma importancia. El faro salvaba vidas. El faro ha quedado casi obsoleto. Hoy se usan como museos o para tomar lindas fotos. Pero hace, como le decía, tiempos atrás era muy importante. El faro fue creado con el propósito de emanar luz desde lejos hacia el horizonte, para que todo barco o capitán de barco viera esa luz, supiera que está cerca a la tierra. E incluso en momentos de tormentas y neblinas, esa luz radiante emanaba tan fuerte que le daba seguridad y paz de corazón a aquellos que incluso eran naufragantes. Ahora, lo interesante del faro es que no podría funcionar del todo si no tuviese un guardián de luz a su mando. Si no hubiese una persona dedicada a pasar tiempos a solas, con una postura de constante vigilancia hacia el horizonte, buscando aquellos barcos o naufragantes quienes necesitaban su ayuda. Cientos y cientos de guardianes de luz dijeron que lo más difícil de su trabajo era tantas horas de soledad. Pero entendían la importancia de su rol o de su papel. Entendían que en los momentos de pánico y de temor, para aquellos quienes buscaban tierra seca, los guardianes a través del faro eran símbolo de esperanza. Así como los guardianes de luz, los cristianos sufrimos por momentos de soledad. Especialmente cuando atravesamos por tormentas y temporadas como la que estamos viviendo hoy. Donde nuestras creencias son cada vez vistas por esta generación como anticuadas o como una amenaza a la sociedad. Nos sentimos solos cuando nos encontramos en nuestro lugar de trabajo y estamos rodeados por personas que no aman a Dios. Cuando somos invitados a fiestas, a quinces o a bodas, porque pocos son los que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes se han sentido así alguna vez. Alza la vista y no ve a nadie a su lado. ¿Cuántos pocos fieles hay? Mediante nuestra vida cristiana, vemos a muchos abandonar la fe por diferentes circunstancias o decisiones. Y esto a veces nos hace pensar en nuestra propia fe. Somos testigos de un mundo completamente gobernado por enemigos de Dios. Pero en todo esto debemos recordarnos que somos los guardianes de la luz y que existe todavía un faro que nunca apagará su luz. Cristo en todo su esplendor y su evangelio de salvación. Hoy seguimos predicando del libro de Salmos del capítulo 2 y quiero que observemos cómo un cristiano debe vivir mediante una generación mentirosa, calumniadora y engañosa. La pregunta es, ¿cómo debe un cristiano navegar su vida ante un mundo que es hostil contra Cristo? Leamos el Salmo 12. Dice así la palabra de Dios. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Dios es Señor sobre nosotros. ¿No es verdad, iglesia? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice Jehová. Los pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras,
plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Nos encontramos una vez más con David orándole a Dios, pidiéndole que le rescate a los fieles de una generación que más y más se adapta a las costumbres de este mundo. Y podemos sentir en el tono de su voz como está amedrentado, porque él, siendo uno de los líderes espirituales de su tiempo, de su generación, él ve que menos personas desean hacer lo bueno. La maldad está constante en su corazón. Y creo que es válido este sentimiento. Es válido. No es fácil tú ser un creyente y estar rodeado de tanta gente que lo que menos quiere hacer es hacer la voluntad de Dios. Si leemos en los versículos del 1 al 2, podemos imaginarnos que el salmista está presente entre nosotros, describiendo nuestra propia generación. Miren lo que dice: porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Había un tiempo donde la palabra de una persona tenía cierto valor. ¿No es cierto? Muchos de ustedes que vivían en otros tiempos saben que esto es cierto. La palabra valía algo. Pero hoy vemos que como las generaciones han pasado y cambian, la palabra del hombre no vale nada. Hoy se necesitan contratos para todo, para enlazar un acuerdo entre dos personas. Hoy estamos aterrados con todos aquellos quienes aparecen vendiéndonos cosas, ¿no es cierto? Recibimos una llamada, nos quieren vender algo y estamos aterrados. ¿Qué es lo que quiere esta persona de mí? ¿Qué ganancia quiere sacar esta persona de mí? ¿Cuánto me va a costar? Siempre lo que estamos en nuestra mente cuando esto nos pasa. Vivimos en un mundo desconfiado porque experimentamos muchas mentiras. Y esto es exactamente lo que David está diciendo. Los hombres son falsos y engañosos. Ahora bien, la palabra falsedad aquí en el hebreo no solo abarca la acción de mentir, pero va más allá. Se traduce como un corazón vacío. Esta palabra abarca todo tipo de pecado, especialmente contra Dios y todo lo que representa la verdad. Esa es la generación en la que vivimos hoy. David está describiendo una sociedad hostil contra Dios y contra su pueblo. Y su mejor armamento, es decir, el mejor armamento de la sociedad es propagar todo tipo de mentiras y engaños. Hoy podemos leer 2 periódicos a la misma vez, del mismo tema, y sacamos diferentes conclusiones. Nadie ama la verdad y ni siquiera se toman el trabajo de asegurarse que todo lo que se le dice tiene validez. El mundo secular define su perspectiva de acuerdo con su conveniencia y quiere redefinir cómo la vida debe vivirse. Incluso el mundo se toma la libertad de redefinir cómo un cristiano debe comportarse o vivir. Tristemente, la iglesia moderna, especialmente la iglesia occidental, se ha conformado a las mentiras de esta generación. Más y más vemos que muchos que eran fieles al Señor hoy han abandonado su llamado. Y esto me lleva al primer punto de la tarde. Si quieres ser fiel y perseverar en un mundo lleno de mentiras y en una generación perversa, no te conformes al mundo. No te conformes al mundo. La iglesia ha sido llamada a ser diferente al mundo. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo, son polos opuestos. Fíjense que David describe exactamente lo que la iglesia no es. La iglesia ha sido llamada a ser fiel, a ser piadosa, a tener y mantener convicciones alineadas con Dios. Pero más y más la iglesia ha dejado que las mentiras de esta generación afecten su manera de pensar, de actuar y de cumplir sus deseos. Pablo nos dice en Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
El cristiano se conforma a aquel que tiene toda verdad para así poder vivir una vida alineada a la voluntad de Dios y para servir los propósitos de Dios. ¿Saben cuándo no nos conformamos al mundo? Cuando cumplimos el papel que Dios nos ha encomendado. El mundo dice que puedes divorciarte si dejas de amar a tu esposo o a tu esposa. Si tu pareja ya no sacia tus necesidades, puedes reemplazarla con otra persona. ¿Quién lo hará? El mundo te dice que puedes recurrir a la pornografía si ya no hay una llama o ese fuego en tu relación. Te incita a que mientas en tu trabajo para que puedas alcanzar un mejor puesto y así proveer a tu familia. Que no tienes que ocuparte de tus hijos porque el gobierno lo hará por ti. Pero Dios nos ha llamado a un rol más excelente, con mucho más propósito. Dios nos ha llamado a ser fieles, a mantener una familia unida bajo los estatutos bíblicos, a ser fiel a Dios primero que a nuestros deseos. A eso Dios nos ha llamado. No nos conformamos al mundo cuando dejamos que Dios sea el que defina nuestras vidas. Los cristianos han caído víctimas a las normas seculares y definiciones del mundo. Hoy el mundo te dice que no eres cristiano si no votas por un partido político en específico. Hoy vemos como cristianos tienen contiendas en las redes sociales porque apoyan un político o un líder social. Se enfocan en conversaciones que al final no valen la pena, pero se hieren los unos a los otros solo porque tienen diferencia de pensar. Hieren sin pensar en las consecuencias. Dios, quien es la fuente de toda verdad, dice que tú no eres ni republicano, demócrata, ni socialista, ni independentista. Tú eres hijo de Dios. Sí, puedes tener una afiliación política y puedes votar y debes votar. Esa es tu responsabilidad. Pero debemos recordarnos que solamente somos peregrinos en esta nación. En el reino celestial hay un solo rey y no va a hacer falta más votar por nadie más. Él es el único. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Somos de otro mundo. Jesús mismo dijo, hablando de los creyentes en Juan 17, 16, ellos, hablando de nosotros, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No nos conformamos a este mundo cuando somos sacrificiales y morimos a nosotros mismos. Como cristianos hemos sido llamados a ser sacrificiar, a morir a nuestros propios deseos por el bien de otros. Jesús dijo en Mateo 16, 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Creo que vivimos en un momento en la historia donde hemos sido puestos a prueba a morir a nosotros mismos. Y creo que en donde quiera que estemos, podemos ser efectivos en este aspecto. Si estás en cuarentena, en casa o en el trabajo, el Señor nos ha llamado a morir a nosotros y pensar en otros más que a nosotros mismos. Si estás en casa, ama a tu esposo y esposa. Dirígelos a la palabra cuando tu pareja tiene temor y ansiedad. Pregúntate cómo estás liderando a tus hijos cuando por causa de estar encerrados se portan mal. ¿Cómo lo estás disciplinando? Aún ahí en casa podemos ser útiles. Podemos amar a otros, morir a nosotros. No pierdas la oportunidad que se nos ha otorgado para administrar a otros, para llamar a un hermano o una hermana que está enferma, para orar por otros. Si tienes una buena situación económica, averigua quién puede estar pasando por momentos de escasez. Así morimos a nosotros mismos. Y hermano, hermana que me escuchas, puede que hayas perdido el enfoque en toda esta pandemia. Puede que hayas olvidado a qué fuiste llamado. Puede ser.
Puede que hayas olvidado tu llamado celestial. Puede que el temor se haya apoderado de ti. Solo recuerda que cuando ponemos nuestros dones y servicios a otros, cuando morimos a nosotros, el temor disminuye porque somos útiles al servicio de nuestro Dios y Él te dará todo lo que tú necesitas para sobrellevar esta pandemia. Solo en Dios. Como decía nuestro pastor Israel hace unas prédicas atrás, hemos nacido y vivimos en esta temporada de acuerdo a los propósitos de Dios. Tenemos que ser fieles y aprovechar el tiempo que se nos ha otorgado. Si eres cristiano y has saboreado la gran misericordia y gracia de Dios, es imposible que no seamos misericordiosos y generosos en tiempos como estos. Muere a ti mismo. Punto número 2 de esta mañana. Si quieres triunfar en una generación tal como la que estamos viviendo, espera la liberación de Dios. Espera la liberación de Dios. Si hay un patrón que podemos imitar del salmista, es que él sabía esperar en Dios. Gracias a Dios por la vida de David, ¿no es verdad? Tuvo una constante necesidad en diferentes temporadas de su vida de venir al Señor en petición de liberación. En los versículos 3 y 4 nos encontramos a David una vez más orando, implorándole a Dios que le salve de aquellos quienes se jactan de ser orgullosos y necios. Miren lo que dice: corte, Señor, todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? David está pidiéndole a Dios que intervenga en tal generación malvada, donde todos se jactan de ser dueños de sí mismos. David entendía que si una generación era capaz de negar la supremacía de Dios, en algún momento empezaría a oprimir a los hijos de Dios. Por esto David le pide a Dios que haga algo contra todos los orgullosos de corazón. Esto hace eco a lo que pasó hace unos meses atrás en Nueva York. El gobernador, poniendo al día a los ciudadanos acerca del virus, dijo con un tono de orgullo: Dios no fue el que paró la propagación del coronavirus. Atribuyendo toda victoria al hombre, sin pensar que es Dios el que tiene el sumo control de esta pandemia. El salmista ha aprendido a esperar en Dios. Y esperar en Dios, como vemos, es activo, no es pasivo. Vemos que David se sumergía en oración buscando el rostro de Dios para que le diese respuesta. Para ser efectivo en una generación como esta, el cristiano debe de esperar en Dios, teniendo una vida de constante oración y petición al Señor. Esperamos activamente en el Señor cuando no buscamos nuestra respuesta en las noticias o en la dependencia de un gobernador o estado. Muchos sufren de ansiedad y temor en una generación maldada porque en vez de seguir en oración continua, buscan respuestas en las cosas pasajeras. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada, y diga por nada, estén ansiosos. Ante bien, en todo, mediante ¿qué? Oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Si algo la iglesia pudiese hacer más en medio de esta generación es orar. Cuando oramos le pedimos que la voluntad de Dios se mueva. Y de una forma supernatural Dios se mueve mediante su pueblo cuando se humilla en oración. El pueblo de Dios debe orar con una expectativa de que Dios nos va a refugiar en momentos como estos. Debemos entender en los tiempos que vivimos, hermanos. Necesitamos liberación porque la generación en la que vivimos, con todo su orgullo prepotente, ahora se mueve a atacar a las iglesias. ¿No es cierto? Lo estamos viendo, es el principio. Vemos como progresivamente la iglesia es el objetivo de esta generación corrupta.
Hemos presenciado como en algunas ciudades o estados han tomado la libertad una vez más de cerrar las iglesias hasta el punto de que no se puede o no se permite adorar en hogares. Debemos despertar y reconocer que vivimos en tiempos donde no hay señal de mejoría, pero que la iglesia pasará por momentos difíciles en los años por venir. Por esto es que David ora y pide liberación y salvación. Pero fíjense que David ora con expectativa. Y miren la respuesta de Jehová. Este salmo es uno de los únicos salmos donde vemos que inmediatamente Dios responde. Dice Jehová: por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. Nuestro Dios es un Dios que escucha atentamente a nuestras oraciones. Tengan eso en mente, hermanos. En los momentos difíciles de ansiedad y temor, nuestro Dios nos invita a tener relación con Él, a que nos sometamos bajo su protección, a vivir en un estado de esperanza continua en Él y solo en Él. Fíjense que Dios dice que a causa de los gemidos de los afligidos y el anhelo de tener paz, Él se levantará como poderoso gigante a proteger a sus hijos. Pero fíjense la postura de aquellos que están sufriendo. Están en constante oración, gimiéndole al Señor. Esto es una imagen de una oración continua, constante. No orar por la mañana y pensar de que no, es constante la relación que debemos tener con nuestro Señor, especialmente en los momentos que vivimos. El Señor se agrada de un cristiano que está constantemente sumergido en oración. De una forma supernatural vemos que Dios acoge al cristiano y le da paz en medio de la tormenta. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo me siento ansioso, temeroso, yo vengo al Señor en oración y hay algo supernatural. Y se siente una paz en mi corazón. Se siente. No sé si ustedes han experimentado eso en su vida. Todo cristiano debe experimentar eso en un momento. Primera de Tesalonicenses 5:16 nos dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar. Y fíjense que estar gozosos, hay como una correlación entre estar gozoso y orar, ¿no es verdad? Muchas veces estamos temerosos y ansiosos es porque no oramos. Una persona que se goza en el Señor, porque sabe que Él es el único que tiene el poder de hacer lo que nadie más puede hacer en nuestras vidas. Así que si esta pandemia te ha quitado el gozo, enfoca tu mirada en Dios. Ve a Él y póstrate en oración continua y vuélvete a sentir seguro o segura en Él. Algo que puede ayudarnos a ser más práctico en nuestra oración es involucrar a otros en nuestras oraciones. Si te sientes solo o sola y con temor, llama a un hermano o una hermana. Oren por sus mutuas necesidades. No seamos ahora, queramos quedarnos en cuarentena y no hacer nada. No seamos pasivos en esto. Llamémonos los unos a los otros, oremos. Hemos sido llamados una generación de oración, no pasivos. Punto número 3. Aférrate a la veracidad de las Escrituras. Yo creo que aquí, con decir eso, podemos cerrarlo todo y irnos a la casa. En un mundo donde la verdad es subjetiva y tan difícil de encontrar, a veces se nos olvida que la única referencia y símbolo de verdad es encontrada en las Escrituras. En una generación engañosa solo podemos encontrar verdad en Dios y su palabra. Por eso es que vemos en Romanos 3:4 cuando dice:
Ante bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Solo en Jesús hallamos verdad para vivir y soportar las artimañas de nuestro enemigo. Miren lo que dice David acerca de la veracidad de las Escrituras. Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. David nos dice que las palabras de Dios son puras y la compara con plata refinada, 7 veces probada por el fuego. Muchos de ustedes me conocen, pero no saben que uno de mis pasatiempos es comprar plata. Me gusta la plata. A veces lo hago por inversión, a veces lo hago porque me gusta, ¿no? Y algo interesante, y después que quiera ver esta moneda, ven cómo brilla. La plata es el metal que mejor refleja la luz. En el tiempo de David, no había el cristal o no se podía modificar el cristal para hacer un espejo. Y lo que se hacía era, se cogía la plata y se pasaba por el fuego 7 veces. Se martillaba, se quitaba toda impureza y se estrechaba tanto que se convertía en un espejo. Asimismo es la palabra de Dios, un espejo para la vida nuestra. A través de ese espejo podemos ver nuestro pecado y quién verdaderamente somos. Pero también podemos ver a través de ellas quiénes somos como cristianos. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y esto lo podemos encontrar aquí. Tristemente, si queremos ser fructíferos y florecer en una generación llena de mentiras, debemos aferrarnos a la veracidad de las Escrituras. No debe haber otro sustituto. No podemos dirigirnos a la media, a cuentos y dichos populares. Debemos ser santificados en la palabra de Dios. Mira lo que dice Juan en capítulo 17. Jesús, orando al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No podemos dejar que el mundo defina quiénes somos, ni cómo debemos vivir, o pensar, o sentir. Solo la palabra de Dios debe impulsar nuestros deseos y nuestras acciones. Tristemente, la iglesia ha caído en tanta herejía por falta de conocimiento bíblico. Las filosofías y mentiras de este mundo se apoderan de muchas iglesias de hoy, propagando doctrinas falsas, donde incluso el pecado ya no se predica. No hay un infierno, no hay consecuencia de pecado. Puedes venir como estás y mantenerte tal como estás, porque ¿sabes qué? Todos llegamos a la salvación, porque Dios te creó así. Mentiras. Mentiras. La palabra de Dios es clara en cuanto a la salvación. Solo por fe en Jesús y solo en Él podemos ser salvos. Hechos 4:12 es bien claro en cuanto a esto. En ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Hoy se predica una salvación sin arrepentimiento de pecados. Falso. Es un sacrilegio. La palabra de Dios es clara en cuanto al pecado. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice: absténganse de toda forma de mal. Debemos abstenernos del mal. No caigamos en las mentiras de falsos maestros. No piense que vivir en pecado es agradar a Dios. La Biblia es clara en cuanto a esto. El pecado y Dios y un Dios santo no se relacionan. La palabra de Dios es el instrumento que nos reargulle de todo pecado y maldad. Fíjense el anhelo del salmista. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Salmo 119.
Fíjense que Dios elige por instrumento de salvación y rescate para su pueblo de una generación malvada con su palabra. Versículo 7 dice, tú, Señor, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Pero ¿cuál es el instrumento? Lo dijo en el versículo 6, tu palabra. Porque toda palabra de Dios es veraz. Podemos confiar en ella. Se dice que nos rescatará, Él nos rescatará. Él vendrá por nosotros, Él va a venir por nosotros. Y en esto debemos nosotros aferrarnos. Para ti que estás aquí o escuchándonos por Facebook o YouTube y no has hecho de Jesús tu Salvador, te digo que no hay verdad allá afuera que pueda remediar tu inquietud y tu insatisfacción. No hay candidato político quien pueda darte claridad mediante todo este caos. Puedes encontrar satisfacción temporal en el entretenimiento, pero eso no va a calmar tu inquietud. Solo podemos encontrar paz en Cristo Jesús, quien Él, siendo la verdad, murió por ti y por mí miles de años atrás. Murió para rescatarnos, hermanos. Si solo pones tu fe en Él, arrepintiéndote de tus pecados y depositando toda la confianza en Él. Para nosotros los creyentes, cree en la veracidad de las Escrituras, teniendo en mente que cuando la Biblia habla, Dios habla. Deja que la Biblia sea la fuente que impulse tus deseos, tus pensamientos y tus acciones. Permite que la Biblia te reargulla de pecado, que sea tu consuelo cuando la noche es más oscura. Punto número 4 y último de la tarde. Aunque parezca que el mundo ha vencido, confía en Jesús. Cuando David termina este salmo con lo que parece una nota negativa, nos acaba de decir que Dios nos va a rescatar de una generación perversa, que su palabra es suficiente para guardarnos de toda mentira, que debemos sumergirnos en oración y en la lectura de su palabra. Pero aún así el mundo continúa siendo malvado. Fíjense en el versículo 8. Por todas partes se pasean los impíos, cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. Si hay algo que nos enseña este versículo es que la maldad no va a parar. El pecado es el verdadero virus que está afectando a toda la humanidad. Y tal como el salmista, puede que te sientas solo o sola en este mundo. Alzas tu mirada y pocos son fieles de corazón. Podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Sabemos que Jesús está edificando su iglesia. Que todavía existen 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Podemos estar confiados que aunque la maldad llegue al punto culminante, nada podrá separarnos del amor en Cristo. Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8, 38 nos dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Al fin no está solo, hermano. En momentos de oscuridad no está solo. Siempre hay fieles y el Señor está edificando su iglesia. Jesús está trabajando. Vamos a orar.